Ayer empezamos a ver entonces lo que era derecho constitucional. Hablamos del preámbulo como una introducción a la misma constitución, como la norma o la instrucción que guía el resto del articulado, de la constitución, y el poder vinculante que tiene con el resto de la constitución. Un trapito. Quisieron un dañito y va a caer en los debajo de la Los equipitos. ¿Quiere enseguida si está la señora? Sí, no se lo vuelve. Chispea todo eso. Ya explotar todo eso. Yo me colaboré con la señora urgente, la hubo un rayo acá sobre los equipos. Va a explotar. No se lo puede entrar. Y hay pañitos de... ¿Aquí? Entonces hablamos del poder vinculante que tiene el preámbulo con el resto de la Constitución. Es decir, todos los artículos de la Constitución tienen una unión, una conexión con el preámbulo de la misma, ¿sí? Ahora empezamos a hablar de la estructura y hablamos de los principios fundamentales. El preámbulo. Después hablamos de los principios fundamentales. del artículo 1 al 10. Eso. Del 1 al 10. Estamos volando. Después los derechos fundamentales. Del 11 al 40. Del 11 al 41. 41. ¿Tenemos alguno por ahí? Del 11 al 41, derechos fundamentales. ¿Alguno especial por ahí? 74, ¿no? El de 20. Pero niños. Ah, sí, el 73. 44. El 44. Eran 4. Sí, eran 4. Los derechos sociales, económicos y culturales. Del 42 al 77. Y los derechos colectivos. Del 78 al 82. Del 78 al 82. Y tocamos el tema de los mecanismos de protección. Y mecanismos de participación. Mecanismos de participación. Vimos este, empezamos a ver este, la mitad, vimos este. Vamos a seguir entonces con los derechos fundamentales. Paramos en el artículo 23. Hablamos de los estados de excepción. ¿Qué son cuántos? 3. ¿Qué es? Estado de de guerra. Guerra exterior, Como comunidad interior y emergencia. Emergencia. Emergencia económica o social. Económica. ¿Sí? ¿Cuánto horas de emergencia el mayor? 90 días, creo que pasa. ¿Y el de conmoción entonces? No, el de conmoción es 90 90. días. ¿Y el de Y emergencia? el 30 días. Sí. ¿Y el de guerra? Hasta No, que es se hasta acabe. que se acabe. Sí. ¿Qué normas se dictan en el estado de excepción? ¿Qué normas? Ley, no, eso ya que. No, eso No. es un coso de derecho. Sí. ¿Qué? Decretos. Decretos reglamentarios. No. No. Leyes Legislativos. Decretos legislativos en los estados de excepción. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de los decretos legislativos de los estados de excepción? Una característica especial. Que lo opina el presidente con su... Con todos los Con todos ministros, los ¿sí? ministros. Otra. Para su revisión. A la Corte Constitucional. Inmediatamente. Al día Por al día siguiente. 24 horas al Congreso. Sí. Después Ah, no. de Al día siguiente. decretarlo, Al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión. O sea, es posterior y automático. ¿Sí? ¿Qué pasa con los decretos que se despiden en estados de emergencia? que la Corte puede decir si los ponen exequibles o si continúan. Algo así. ¿La Corte o quién? Sí, Que la Corte sí los trae exequibles, pero con los estados de emergencia los editan. ¿Qué hace el Congreso con los Congreso decretos? aprueba. ¿Cuándo? Cuando se pronuncia. No, recuerda que No, los tiene decretos. tres etapas: la divulgación, la reglamentación y la. Los de- Eso es para la
Para los las decretos. normas. No, cuando el decreto se expide en estado de emergencia, el Congreso en la vigencia siguiente, legislatura, tiene que pronunciarse si los deja, los deroga o los adiciona. ¿Sí? O sea, así como lo hicimos con el 4 por Por ejemplo, que lo dejaron con el Hasta el ley permanente 2018. hasta el Sí, 2018. ¿Sí? Y hablamos entonces de la jerarquía de las normas y dijimos que arriba estaba ¿qué? Las Las leyes. La primera, ¿quién es? La La Constitución. Y al frente de la Constitución que tenemos, los tratados Internacionales. internacional, ¿sobre qué? Sobre Derechos humanos. Derechos humanos. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre específico. O sea, tener interpretados los tratados aquí en la legislación colombiana tiene un nombre específico en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, que es el bloque de constitucionalidad. bloque de constitucional, que es el artículo 93. Entonces tenemos la Constitución, después las... Leyes. ¿Quién hace las leyes? El Congreso. Y en forma seccional, ¿cómo se llama el decreto? Decreto ley, que es la pereza del Congreso, que es facultadas por 6 meses. Leyes, decreto ley y decretos legislativos. Después en su jerarquía encontramos los decretos reglamentarios y decretos presidenciales. ¿Quién revisa la legalidad de esos decretos reglamentarios o decretos presidenciales? La Corte. No, el Congreso, ¿no es? No. No, la Corte Constitucional o el Tribunal Superior, pues, el Tribunal. No, el Tribunal Contencioso. Administrativo es El para las contencioso. ordenanzas y las... El Consejo de Estado, ¿sí? Y los tribunales para las ordenanzas, los decretos de los alcaldes y los gobernadores. Decretos de los alcaldes y los gobernadores. Hablamos de los derechos inalienables de la persona, ¿sí? Que no se pueden negociar, no se pueden vender, no se pueden cambiar, no se pueden... Eso, se compran y se venden, los decretos inalienables. Y hablamos del artículo 42, que el artículo 42 nos habla de la base de la sociedad. ¿Cuál es la base de la sociedad? familia. La familia, que se conforma por un hombre y una mujer o dos personas. O mujer con mujer, O hombre o viceversa. Andrea subió anoche, pareciera que era, mejor dicho, está volando. ¿Quién? Andrea. Sí. Todos. Se fue a estudiar, Sí. toda la noche. De noche sí, esto lo de pasando. Y hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos, el artículo 6 de la Constitución, responsabilidad de los servidores públicos, fundamental, que el servidor público responde por Omisión, omisión o omisión, extralimitación de las funciones. y tenemos unido al artículo Acción de repetición. 90, que es la acción de repetición. ¿Cuándo hay acción de repetición? Cuando se estima que lo hizo con dolo o con preteritencia. Con culpa grave. Culpa Con grave. culpa grave, muy bien, mayor. Solo culpa grave, acción de repetición. Sí, señor. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos todo esto? Ah, Hay exacto. que bajar el vidrio. Se metió por debajo del Ah, por esa necesidad, señora, hasta allá. Está por debajo. ¿Cómo se fractura el dedo ahí adelante? Ahora. Eso se fractura. No se puede levantar. Mientras No se yo puede puedo levantar. hacer. ¿Qué aguanta, no? Sí. No se Pero fractura. tal vez sí, ¿qué tal? No va a correr hacia una. No, ahí hagan esto, besito. ¿Está No bien? Yo les se ayudo. fractura. No levante uno eso. Pásame otro pedacito de papel, yo lo voy pasando por aquí, aquí. Un poquito más. Eso, sí. Existe. Este curso va a salir por más de 350 conmigo. ¿Será que ella? Ay, perdón. Ya se va a hacer allá mamar gallo, hermanosita, ya que está juicioso. Y yo estoy acá y llegan ahí. Que le llegan al lado molestando, ¿no? Ya llego, toca hacerle control, hermanosita, ya. Todo un señorito abajo. Bueno, Permiso 90 de la acción de repetición. bueno, artículo 90 que habla de la responsabilidad del Estado y la acción de repetición cuando el servidor público comete la conducta con dolo o con culpa grave. Y hablamos también con el artículo 91 de la Constitución que nos habla de la obediencia debida. Pero esa solo la tienen los militares y la policía solo con los auxiliares. No, señores. Estudio No, no. Tú eres el que está tomando ahora. Estoy recordando. está recordando, pero muy bien. Cuando hablamos de la diversidad étnica, es como aquí hay minorías, hay que garantizarlas, buscando que hay un derecho a la igualdad. Por eso el Senado tiene 2 curules para las minorías étnicas, las universidades tienen unos puestos específicos para las minorías étnicas como tal. Y el mismo Estado debe cuidar y proteger sus resguardos y sus territorios, resguardos y territorios, porque son a la vez son riquezas culturales.
Y en Colombia se manejan las relaciones exteriores a través de tratados de libre comercio, visitas de nombramiento de embajadores, cónsules, pero va a ser parte de, ¿qué? De la soberanía. ¿Soberanía? ¿Cuál es soberanía? Territorial. Diferente a la soberanía interna, que es la soberanía del quién? Del pueblo. Del pueblo. ¿Y qué es la soberanía del pueblo? ¿Mi mayor? La soberanía del pueblo. Sí. El derecho a poder Elegir. ser elegidos. Elegir y ser elegido, cambiar la ley, la constitución, toda esta cuestión. A ver, mi mayor. A ver, mi mayor. Idioma castellano. Sí, yo Empezamos con los derechos fundamentales, ¿sí? Del artículo 11 al 41. Si bien no le van a preguntar a usted artículos, porque no van a preguntar artículos, sí es bueno que tenga dónde están ubicados, ¿sí? Derechos fundamentales del artículo 11 al ¿Pero el 41. examen va a ser del artículo tal que dice? No va a ser el cuento. No puede ser, o si no lo demandamos. Derechos sociales, económicos y culturales, es el derecho de segunda generación, que van del artículo 42 al 77, y los derechos colectivos, los tengo acá para que lo miren, derechos colectivos del 78 al 82. Pero, ¿los de segunda generación son del 11 al 41? No, del 42 al 77. De segunda generación, ¿Y la primera generación? del 11 al 41, los fundamentales, del 11 al 41. ¿Y la tercera generación? Derechos colectivos ambientales. del 78 al 82, colectivos o ambientales, oye, los que le interesan a todos, el espacio público, el medio ambiente, prohibición de armas químicas, toda esta situación. ¿Y los derechos fundamentales no están de ninguna generación? No, son los que llaman de primera generación, son los que llaman de primera generación, del 11 al 41. Esos son los derechos fundamentales, ¿sí? Que tenemos el derecho a la vida. Recuerden que en Colombia no hay pena de muerte, legal pues, y se protege a través del artículo 103 del Código Penal, que es el homicidio, ya el que mataría a otro incurría de 13 a 25. La tortura, sí, no habrá tortura ni desaparición forzada en Colombia, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por eso hay un delito en el Código Penal que habla de la tortura como tal. El derecho a la igualdad, igualdad entre iguales, ¿sí? Y hay una norma en el Código Penal que es la prohibición de la discriminación, artículos 134A y 134B. Personalidad jurídica, el Identificación. NUI, número único de identificación personal, el NUI, ¿sí? Pero usted no puede registrar a nombre suyo un hijo que no sea suyo, que ya es un delito, ya es un delito. Derecho a la intimidad, relacionado con qué mecanismo de protección, el habeas data. Intimidad de todo, de su domicilio, de sus comunicaciones, de la persona como tal. Y derecho a la intimidad o al buen nombre, a usted rectificar los datos que hayan en bases de datos a su nombre. Lo protege a través de las comunicaciones, la violación de domicilio, los allanamientos. ¿Quién ordena los allanamientos en Colombia? ¿El fiscal ordena? ¿Quién lo ordena? Sí. ¿Quién lo ordena? Lo autoriza el fiscal. Autoriza la fiscalía. ¿Y quién lo ordena? El juez. El allanamiento. ¿Quién lo Ah, ordena? no. el comandante. No. ¿Quién ordena? No. ¿Quién ordena el allanamiento? ¿El fiscal lo autoriza? El fiscal. ¿Fiscal autoriza? Ordena. ¿Sí? Lo ordena el allanamiento del fiscal porque es una diligencia que está dentro de una investigación, hay que ordenarla como tal. Que tiene control posterior, después de conocimiento, ¿cierto? Eso es lo que no sé yo. Después del control de garantía. Después de control de garantía. Eso va por el derecho a la intimidad. Sí, porque eso no lo sé yo. Lo va a aprender. Y lo que va a aprender así como aprender. Lo va a aprender. El libre desarrollo de la personalidad. Usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Usted puede sentirse en cuerpo ajeno, como sea, cortarse el pelo, los piercing, lo que sea. Eso es libre desarrollo de la personalidad. La dosis personal, la eutanasia, son fundamentos o casuística del libre desarrollo de la personalidad. Pero que esa personalidad tiene la base de la antijuricidad penal. Si yo hago lo que no debe ser, me desvío, ya estoy en una conducta penal. Derecho a la no esclavitud. En Colombia no hay esclavitud, ni trabajos forzados, ni matrimonio servil, ni servidumbre, ni nada de este cuento. ¿Cómo se protege? A través de la trata de personas, la conducta penal o el tráfico de migrantes, el trabajo forzado, la explotación laboral, ¿sí? La libertad de conciencia como único derecho absoluto en Colombia y en el mundo. Usted puede pensar lo que quiera, ya cuando exteriorice es que empieza a afectar.
Libertad de culto. En Colombia todos los cultos son legales siempre y cuando no empiecen a hacer sacrificio. Sacrificio. Bueno, sí. Esto de los caballos. Derecho a la información. El derecho a la información. No vino Barreto, pero vino Andrea. Oiga, no, toca cuadrar, imagínate. Es el portátil el que está así. Sí, 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 sí. Está aquí. Crucemos, ¿sabes? Derecho a la información. Recuerden, yo tengo derecho a informar y a ser informado. Va unido con la libertad de prensa. En Colombia la prensa no tiene censura. Para nada. Artículo 73, libertad de prensa. Para nada tiene ese control. Recuerden que es el cuarto poder del Estado. Y si usted de la información que dé puede estar atacando la honra de la persona, esa honra la protege el Estado a través de dos conductas penales, que es la injuria y la calumnia. Injuria contra la moral de la persona y calumnia es cuando le imputan un delito. Un delito. Si el delito existió, la calumnia desaparece. Pero si es la moral, siempre va a ser delito. La afectación a la Ya moral. hablas de la retractación, ¿cierto? Así, ambas admiten retractación, pero si el ofendido acepta, ¿no? El derecho a la paz, recuerde, desde el preámbulo, derecho de deber, va a estar en el preámbulo, tenemos como derecho y la vamos a encontrar los deberes, esa es la paz. Y cuando hablamos del derecho de petición, hablamos que desde el artículo 74 todas las personas pueden acceder a los documentos públicos, siempre y cuando no estén bajo reserva. Y hablamos de tres modalidades de derechos de petición: documentos, información y consulta. Información y consulta, ¿qué es? ¿Cuántos términos de documentos, mi mayor? Para responder documentos, ¿cuántos días? Documentos, 10 días. 10 días, información 15 días. y consulta 30 días. 30 días, ¿sí? 30 días. Y si es un funcionario del Congreso, sí. Parlamentario. De Sánchez es 5 días. Y entre entidades del Estado son 10 días, ¿sí? Entre entidades del Estado son 10 días, recuerden. Y si hay información bajo reserva y el hombre insiste, se envía ante el contencioso administrativo para que resuelva. Ese es el mecanismo de protección. Entonces llamamos mecanismo de protección del habeas data, derecho de petición, otro mecanismo de protección, habeas corpus, Acción de tutela. acción de tutela, acción popular, acción popular, acción de grupo y acción de cumplimiento. Mecanismos de protección. ¿Diferente a quiénes? A los A los de participación, que son voto programático, voto programático, plebiscito, revocatoria, Popular, ¿cómo es? consulta popular, Cabildo abierto. cabildo abierto y la iniciativa legislativa. ¿Quién puede presentar proyectos de ley, ordenanza o acuerdo? el gobernador y el El alcalde. El gobierno, el gobierno, Ejecutivo. sí, el ejecutivo. El 5% del censo Censo La electoral. vigente, El 10%. congresistas. 10 congresistas. 10 congresistas. De 20 a 30 Parlamentarios o Diputados, Asamblea y concejales a nivel nacional. Sí, eso puede enfrentar una iniciativa legislativa. Locomoción, el derecho de locomoción. Ahí seguimos. El derecho de locomoción es que yo me puedo mover para donde sea, entrar y salir del país. Aquí en el país me puedo mover para donde quiera y nadie me puede limitar ese derecho como tal. Yo puedo salir del país a la hora que quiera. Lo que pasa es que si ya no me reciben, pues me van a devolver. ¿Sí? Pero yo tengo derecho a salir cuando yo quiera del país y a moverme en cualquier parte del país, excepto que tenga la suspensión de ese derecho. ¿Cuándo tengo suspendido ese derecho? Cuando tiene una Cuando orden te capturada. capturaron. Estoy capturado, ¿sí? Cuando estoy capturado, tengo una condena encima. Derecho de locomoción. Cuando yo no debo mover la gente por su voluntad, puede incurrir en un delito que es privación ilegal de la libertad. Privación de la libertad. Y aplica la muy bien esa relación, mi mayor. Cuando hablamos del derecho de petición, aquí vamos por volvernos un poquitico, hablamos de la ley 1437 de 2011, que es el Código Contencioso Administrativo. De este Código Contencioso, en el material de estudio solamente está el derecho de petición. Normalmente esto ya van acciones para demandarlas, de nulidad, reparación directa, sí, revocatoria directa, esta parte no se tocó. Y el derecho al trabajo. El derecho al trabajo como derecho fundamental
está relacionado con 4 artículos. El artículo 56 de la Constitución, tenemos la Constitución, mi mayor. ¿Artículo qué? ¿25? No, en la traje. ¿25? 56. 56 de la Constitución. 56. A ver. Dice: se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Derecho a la huelga. Ojo, la huelga es un derecho, pero es un derecho ¿qué? Social y económico, que está del 42 al 77. Mire, está en el artículo 56. Es un derecho social y económico. Pero si usted afecta el derecho a la huelga de los trabajadores, está afectando el derecho al trabajo, que es un derecho fundamental. Es redundante decir paro ilegal. Lo único que es legal es que la huelga. Usted dice paro, que se supone que el paro es ilegal. El paro es ilegal. Y está unido con el artículo 37, 38 y 39, que es el derecho a reunión, a asociación y a formar sindicatos. Derecho de reunión, asociación y a formar sindicatos. ¿Quién no puede formar sindicatos en Colombia? La policía. La fuerza pública. La fuerza pública, ¿sí? La fuerza pública. Pero yo me puedo reunir, ¿sí? Reuniones legales. Me puedo asociar, pero no con delincuentes, sino asociar para crear empresas como tal, ¿sí? Todas estas reuniones y sindicatos son legales. Lo único que no pueden hacer sindicatos son los de miembros de la fuerza pública. Artículos 37, 38 y 39. Sí, 37, 38 y 39. Y el artículo 26, derecho a escoger profesión u oficio. Yo puedo escoger la profesión que sea siempre y cuando sea legal, pero para ejercerla necesito unos títulos de idoneidad. Por eso el policía necesita un título de idoneidad para ejercer la profesión de policía. Por eso es profesión de policía. Por eso el estudiante no es profesional, porque todavía no tiene el título de idoneidad. Por eso el estudiante no responde penal en la justicia penal militar, porque todavía no es servidor público, ¿sí? Por eso el abogado, el contador, el médico necesitan unos títulos de idoneidad para poder ejercer la profesión oficio. ¿Cuándo no puedo yo ejercer profesión oficio? Teniendo la tarjeta y teniendo todo. Está inhabilitado. No, pero está inhabilitado. ¿Y cuándo estoy inhabilitado? Cuando ha cometido algún Eso, el delito es una falta disciplinaria. Cuando tengo una pena accesoria. Si una vez tocamos parte penal, hay penas accesorias. Entre esas, prohibición de ejercer profesión oficio. Entonces el médico que le fue la mano con un parroquiano, su condena penal y la pena accesoria para que no ejerza la profesión u oficio. El derecho a la enseñanza. El artículo 27. El mayor, tenemos la Constitución. De aquí. 27. Sí. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Entonces, si bien, por eso los profesores en la academia pueden decir lo que quieran, porque hay libertad de cátedra, libertad de enseñanza como tal. Pero este artículo 27 tenemos que unirlo con el artículo 67, 68 y 69 de la Constitución, que son derechos sociales. ¿De qué nos habla? Derecho a la educación. Dice que en Colombia la educación es gratuita, la educación pública es un derecho social. ¿Qué dice mi mayor? 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento. Sí. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Sí. Entonces, la educación como derecho social de la persona. Por eso en Colombia la educación primaria y la básica es gratuita. A eso apunta, recuerde, Estado social de derecho. Estado social de derecho. Pero también le digo al Estado, ojo, señor particular, si usted quiere, cree empresas, sitios de educación privados. Allá usted lleva a sus hijos, eso es privado, porque el Estado, a través de ese artículo 68, le está dando la facultad de que cree instituciones privadas, pero van a ser vigiladas, ¿por qué? Por el Estado como tal. Y el artículo 69 que nos habla de la autonomía universitaria, Dirección Nacional de Escuelas. Por eso la universidad, la INAE, puede nombrar sus propios estatutos, crear su cátedra como tal, por la autonomía universitaria, ¿sí?
Entonces el derecho a la educación, recuerde, derecho a la educación, derecho a la enseñanza, unido al artículo 67 que es la libertad, el derecho a la educación como servicio social y público, el Estado lo tiene que prestar. Acuérdese, cuando usted lleva a su hijo al colegio, artículo 68, es porque el Estado le dio permiso de crear instituciones privadas de educación, instituciones privadas de educación y la autonomía universitaria. Artículo 28, derecho a la libertad. Ese artículo vamos a poner un poquito de cuidado porque tiene que estar directamente relacionado con la función policial. Sí, María. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. O sea, en Colombia no hay penas imprescriptibles. Toda la pena que le coloquen cuando damos código de policía, nos vamos a dar cuenta que por eso cuando hay una medida correctiva que es la presentación periódica del comando. Y usted, venga mañana, venga la otra semana, cuantas veces quisiera, como no tenía término, por eso la Corte la declaró inexequible, porque era una medida imprescriptible, y en Colombia no hay medidas imprescriptibles. Por eso el enfermito que meten a una clínica de reposo, no, que él va a ser loco toda la vida, porque usted no lo puede condenar toda la vida a una clínica. Hay que entrarlo, sacarlo, que no hay medidas imprescriptibles. Usted dice, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ¿sí? Ni su domicilio registrado, sino que mandamiento escrito de autoridad competente. ¿Usted cómo puede entrar a un domicilio? Con orden La judicial. gracia judicial. La gracia, ¿sí? Orden judicial, Labor público. sí, voces de auxilio, más de Voces de la auxilio. adentro, sí. Y autorización del... Sí, ojo, sí. Autorización Demoradores. del morador, no más. Claro que el Código de Procedimiento Penal habla de cuando no haya expectativa de intimidad. Entonces, que la persona que duerme con las cortinas abiertas y vea que todo el mundo mire o que tenga la puerta abierta, que usted puede ingresar, y ha habido casos donde la policía puede penetrar porque están cometiendo el delito en ese momento. Solamente por orden judicial o flagrancia. ¿Quién expide orden de allanamiento? El fiscal. ¿Quién la ejecuta? Policía judicial. Policía judicial. ¿De qué hora a qué horas? Solamente de 6 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, De 6 de la tarde. No, De 6 de la mañana a 6 de la mañana. De 6 de la mañana a 6 de la mañana no más. En ninguna otra hora la policía judicial puede hacer allanamiento. Solamente de 6 de la mañana a 6 de la mañana. ¿No? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí en adelante puede, pero de todas maneras hay que justificarlo con el fiscal y todo eso. De 6 de la mañana a 6 de la mañana. Solo que de 6 de la tarde a 6 de la mañana hay que informar al Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público no va, se hace. ¿Sí? No. Ley de O sea, seguridad de 6 de ciudadana. la mañana a 5:59 de la tarde. No. 6 de la mañana a 6 de la mañana. Pero tiene que justificarlo muy bien para evitar inconvenientes. No, ya hoy en día, especial. La ley de seguridad ciudadana que dijo que de 6 de la tarde a 6 de la mañana la policía lo puede hacer, pero le informa al Ministerio Público. Si el Ministerio Público no va, igual se hace. ¿Listo? De 6 de la mañana a 6 de la mañana. Solo que de 6 de la tarde a 6 de la mañana tienen que informarle al Ministerio Público. No se cumple. ¿No se cumple qué? No, o sea, los medios fiscales no tienen que sustentarles muy bien. El fiscal no va a las 6 de la tarde, ¿es lo que No, no es que el va? fiscal no tiene que ir. No tiene que ir, pero claro, pero Eso si- tiene que ir, pero lógicamente él tiene que legalizar el Claro, allanamiento. y si la persona dice me entraron a las 12 de la noche, Hay que justificarlo Hay que exactamente. justificarlo Luego porque con el Ministerio Público que colabore. La norma lo único que dice es informe al Ministerio Público. Lo que dice la norma, informe al Ministerio Público. Y el Ministerio Público no va, se puede hacer el allanamiento. O sea, estamos hablando con la norma. ¿Sí? Además, porque ustedes van a preguntar es con la norma. No con la que el fiscal no quiso ir, es que el fiscal no va a ir. Que el fiscal no quiso legalizar, que no va a legalizar. A ver, díganme, ¿no hubo violación alguna a la ley? ¿Quién legaliza el allanamiento? Pues, El juez de control De garantías. de garantías. Sí, si usted justificó que le informó al Ministerio Público y este no fue, usted ya justificó que informó. Es lo que pide la Respaldo ahí la norma. justificación. Eso. La solicitud ahí. Y ya sabes, flagrancia, orden judicial o autorización del morador.
O hay allanamientos que también puede hacer ¿quién? El alcalde, ¿sí? El alcalde ordena allanamientos por elementos especiales que vamos a ver en su momento. Salubridad, por casas de juegos de azar, por situaciones de fluidos o fraudulentas conexiones eléctricas, en esos eventos. Eso para el allanamiento. Y para la libertad, ¿cómo puedo privar yo de la libertad? ¿Cómo privo la libertad? En flagrancia, en flagrancia o orden de captura. orden de captura. ¿Cuáles son los eventos de la flagrancia? ¿Cuáles son los Eventos de la flagrancia. eventos como tal? Que se... Son 5. Que sorprendan personas con las manos en la masa. La mano en la masa, o sea, al momento de cometer la conducta. 1. Con elementos que... Elementos o huellas que en momentos antes cometió la conducta punible. Es decir, usted encuentra el parroquiano con el cuchillo ensangrentado, pero no es el carnicero del pueblo. ¿Sí o no? Y el otro parroquiano tirado allá. Listo. ¿Por señalamiento? ¿Por qué? Señalamiento. Señalamientos o voces de auxilio son 3. Sí. ¿Cuál más? Son 5. Los dos últimos son de la seguridad ciudadana, ¿No decía que por las cámaras? por videos, ¿sí? Por videos públicos o privados. Y la última es si es sorprendido en un vehículo que ha participado momentos antes en una conducta punible. El caso de los apartamenteros, que siempre llevan su vehículo, pero la policía no los podía capturar, porque ya ha pasado la flagrancia. Entonces ya hoy en día con la ley de seguridad ciudadana, usted el vehículo, mire el vehículo, participó en una conducta hace media hora, hace una hora en un apartamentazo, ahí se lo puede capturar el parroquiano que esté ahí, porque eso es flagrancia. Son los 5 eventos de la flagrancia, ojo. Manos en la masa, o sorprender el momento, con elementos o huellas, señalamiento, por videos y en un vehículo. Usted puede capturar a una persona en esos 5 eventos, por orden judicial. ¿Orden judicial de quién? ¿Quiénes pide orden de captura en Colombia? El juez de control de garantías o juez del conocimiento, ¿cierto? Juez de control de garantías o juez de conocimiento, dependiendo de la etapa donde Y esté. el fiscal de manera excepcional. Y de forma excepcional el Fiscal. fiscal. ¿Cuándo el fiscal? ¿Cuándo? Esa forma excepcional que indica que buscó el juez de control de garantías por todo lado y no lo encontró. Lo tiene que justificar de que no encontró juez de control de Pero garantías. tiene que ser dentro de las 36 horas. Claro. Mire que hubo un muerto ya en la hormiga Putumayo. Hubo un muerto. Están ahí en la inspección de cadáver y la policía dice, el que lo mató está en tal parte. Ya no hay flagrancia. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar el juez de control de garantía en la hormiga Putumayo. Está haciendo una especialización, está en Bogotá. Usted no encontró juez de control de garantías. Y usted no va a creer y pasa. Me contaba un señor mayor la semana pasada en San Andrés. Habían 3 jueces. ¿Sí? Uno enfermo, otro en Barranquilla y la que estaba se declaró impedida. Quedaban ahí. Bueno, ¿qué hace? A mí lo que no pasa, sí pasa. Entonces, en la hormiga Putumayo, el fiscal no encontró juez. Entonces, el fiscal puede dictar una orden de captura. Ahí la puede dictar, pero puede legalizar y tiene que legalizar en 36 horas, igual. Pero si el fiscal está aquí en Chapinero y no encontró el juez de garantías, ¿puede dictar orden de captura? Si está aquí en Chapinero. Tiene que buscar ahí enseguida. Hay otro, sí, hay otro barrio, hay otra zona, entonces ahí no opera, ¿sí? Ojo, entonces orden de captura del fiscal en forma excepcional. Y la forma médica es juez de control de garantías o juez de conocimiento. Los únicos que pueden dictar órdenes de captura. Esa es la privación de la libertad. Ya hoy en día no podemos hablar de la captura preventiva administrativa. Ya no opera, al menos para los casos de la ley 906. Hay una discusión si opera para los casos de la ley 600 de 2000. Porque es que recuerden que la captura preventiva administrativa era capturar para investigar, a ver qué tenía el parroquiano. Y con el sistema penal acusatorio es, usted investiga y después captura. Entonces, por eso que hay que no opera en la ley 906 la captura preventiva administrativa. Y la retención transitoria, recuerden que fue declarada inexequible mediante sentencia C720 del 2007. Fue declarada inexequible la retención transitoria. Hablamos ahorita. Permiso, no. Entonces, cuando hablamos de libertad, de una vez nos remitimos a flagrancia. ¿Quién puede capturar en flagrancia? Cualquier persona. Cualquier persona, civiles. Y si el hombre se refugia en su casa o en otra, ¿quién puede entrar a la casa? Cualquiera. Ah, no, dependiendo. Ah, porque o sea, Entonces tenemos la Constitución, artículo 32. ¿Cómo es? voy. ¿Quién puede capturar en flagrancia? Cualquier persona. Pero si el hombre corre y se mete a su casa, ¿quién puede entrar?
Artículo 32. Artículo 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguen y se refugia en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiera a domicilio ajeno, deberán preceder requerimiento al morador. Es decir, a domicilio solamente entra la autoridad. Cualquier persona lo puede capturar, pero si entra a un domicilio, los agentes de la autoridad solamente pueden ingresar. Con eso. Eso de la libertad y la flagrancia. Artículo 29, debido proceso. Usted ya aprende este debido proceso y se aprenden todas las normas rectoras del Código Penal, procedimiento penal, disciplinario, Código de Policía, penal militar. Si se aprende ese artículo 29, usted ya navega en el resto de normas. Vamos a tener mucho cuidado ese artículo 29 que tiene unos postulados específicos. La leo mi mayor, ya poquitos. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Ahí. Actuaciones judiciales y administrativas. Después de las 5 ¿Qué es una actuación judicial? La que se lleva a cabo en la rama judicial. Sí, entonces que un homicidio, que una letra, que alimentos, todas son actuaciones judiciales. Por eso la gente no le puede decir, usted le da alimentos a su hijo, páguele tanto. No, hay un proceso para que me designen una cuota y toda esa situación. Y actuación administrativa, todas las que adelante la rama ejecutiva. Una actuación administrativa que ustedes hayan hecho como comandantes de estación. Citación. Una citación, un cierre de establecimiento. ¿Sí? Un cierre de establecimientos es una actuación administrativa. Un desalojo, una amonestación en privado es una actuación administrativa. El derecho disciplinario es una actuación administrativa. Que el proceso administrativo por daño o pérdida de bienes del Estado. Por eso usted, si bota una pistola o un radio, no va a decir, páguela ya, no. Oiga, sí, ¿cómo la botó? No, pero en un procedimiento, un caso fortuito, ¿sí? Es un debido proceso. Por eso el comandante de estación no puede cerrar un establecimiento de buenas a primeras, sin haber escuchado descargos, que aporte pruebas y que interponga los recursos. Los recursos. Sigan, el mayor. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Ese es el principio de legalidad. Principio de legalidad. Recuerden, el principio de legalidad que indica que usted solamente lo pueden condenar, ¿sí?, por un hecho o investigar por un hecho que exista antes de que usted lo cometa. Ejemplo, uno se fue un disparo y mató a la esposa del presidente. No, es un hecho muy horrible. Y una vez montemos un tribunal y creemos un delito, porque ese delito no es un delito culposo descarcelable. No, la verdad es creer. No, señor, usted no puede creer nada, señor presidente. O créelo, pero empieza a reír de aquí para adelante. Pero a mí solamente me aplica la que está preexistente al acto que se le imputa, principio de legalidad. Entonces, cuando usted vea en materia penal, disciplinaria, administrativa, principio de legalidad, sí, la norma tiene que estar antes de que yo la cometa. Tiene que estar antes de que yo la cometa. ¿Sí? Digamos leyendo. Ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Después no puede inventar un procedimiento de la noche a la mañana, poder retirarlo rapidito, sino ya tiene que estar el procedimiento. Creemos un tribunal de más alta garantía, no, ya hay una justicia penal militar, señor presidente, ya no se puede hacer nada. Lo que está creado. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Principio de favorabilidad. Favorabilidad. Recuerden, siempre se aplica la ley más favorable, ya sea favorabilidad por retroactividad o ultraactividad. Entonces, retroactividad. La ley nueva, por favor, me la aplica al caso viejo. Ley nueva a caso viejo. Eso es favorabilidad. Entonces resulta que el hombre cometió un homicidio en el año 99, 1999. Que el homicidio en esa época, hipotéticamente, era de 13 a 25 años. Pero lo van a condenar, ¿qué? En el año 2005, como en Colombia la justicia corre tanto. En el año 2005 lo van a condenar y aquí la pena es de 10 a 20 años.
Entonces, ¿qué dice? Esta que me favorece, aplíquemela al caso del año 99. Retroactividad. ¿Sí? Y ultraactividad es que la norma que me favorece, así desaparezca, me la aplique. ¿Sí? La norma que me favorece, así desaparezca, que me la apliquen. Pues volteemos aquí los datos. ¿Sí? Que aquí sea de 10 a 20 y aquí de 13 a 25. Entonces, como yo cometí el delito en el año 99 de la pena de 10 a 20, pero en el año 2000 salió el nuevo código, desapareció este, entonces yo me la cargo. Esa norma que me favorece, que me acompañe por siempre hasta que me falle en el caso. Es decir, que la norma así desaparezca, me la aplican por favorabilidad, pero al caso mío, ¿no? No es que mire, es que en el año 80 había una norma que me favorecía y yo cometí un caso ahorita. No, señor. Si metí un caso ahorita es la ley de hoy. Si lo iba a cometer en esa época y la norma desapareció, se lo hubiéramos dejado. ¿Sí? Ese es el principio de ultraactividad. ¿Qué más, mi mayor? Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Presunción de inocencia. Esa es la presunción de inocencia. Usted solamente es culpable a través de una condena. Por eso usted, mientras lo estén investigando, usted es inocente. Usted es inocente. Presunción de inocencia. Presunción de inocencia. ¿Y a quién se le aplican las condenas? Al que comete el delito al que se le probó. ¿Sí? Si es un imputable, ¿qué le aplicamos a un imputable? El peso de la ley. ¿Y cómo se llama el peso de la ley? Al final de un proceso penal, a un imputable, ¿qué le aplicamos? Código penal. Una pena. Una pena. Pero si es un inimputable, ¿sí? Le aplicamos, ¿qué? Una medida de seguridad, porque no son responsables, ¿sí? Entonces, al imputable le aplicamos una pena y al inimputable le aplicamos una medida de seguridad, ¿sí? Al final, pero al final del proceso. Al final del proceso. Siga ahí, mayor. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. Derecho de defensa. ¿Sí? Derecho de defensa. El derecho de defensa, mi mayor. Inimputable le aplica una medida Una medida de seguridad. Una medida de seguridad. Medida de seguridad al inimputable. Medida de seguridad. ¿Una medida de seguridad dónde? En un hospital de reposo, en una casa de estudio y unos protagonistas de novela. No, una casa de protagonistas de novela. Entonces, derecho de defensa. El derecho de defensa tiene dos modalidades, que es la defensa técnica y la defensa material. Defensa técnica y defensa material. La técnica la ejerce el abogado, ¿sí? Y la material la ejerce usted. ¿Por qué esto? Porque cuando ustedes hablen de derecho disciplinario, de procedimientos administrativos, a usted le van a decir que tiene una opción de las dos. O puede nombrar abogado o se puede defender usted mismo. Pero en materia penal siempre va a haber defensa técnica. En materia penal siempre va a haber defensa técnica. Pero en un proceso disciplinario, ¿usted lo llaman quiere abogado o no? ¿El qué? Material es el imputado. El que hace usted mismo, el disciplinado. ¿Sí? Es la defensa material. Yo me defiendo solo, que usted empieza a defenderse solo. Que en materia disciplinaria o de proceso administrativo usted lo puede hacer. Pero en materia penal siempre va a haber una defensa técnica. Siempre va a haber una defensa técnica. Aunque el hombre puede ejercer su defensa material, es que es, yo me allano a los cargos. Yo acepto la responsabilidad. ¿Sí? Derecho de defensa. Dígame, mayor. A un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Principio de lealtad, o sea, ya publicidad del procedimiento, la publicidad. Aquí en Colombia no hay justicia secreta. ¿Cómo así que usted le mostró el informe que yo le pasé a ese muchacho? Pues aquí no hay justicia secreta, tiene que conocerlo y no hay que se va a defender. ¿Sí? ¿De qué se va a defender? Claro, es público y célere. Es decir, rápido, porque si no, le prescribe. Y si le prescribe, es un castigo ¿para quién? Para el mismo Estado, porque no investigó dentro de los términos establecidos, que es la prescripción.
Siga, mi mayor. A presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Principio de contradicción. El principio de contradicción. Usted puede controvertir todo lo que hay en su contra y allegar las pruebas que le favorezcan. Es que usted estaba en Armenia el día 20 de junio de 2013. Mire, certificado de tal cosa que yo estaba era en Barranquilla. Pereira. Estaba en Pereira. Entonces, bueno. Principio de contradicción. ¿Sí? Contradicción. Y mayor el otro. Ahora lo cascaron. Toda persona, ¿dónde estamos? A presentar pruebas y controvertir, a impugnar la sentencia condenatoria. Ojo, el derecho de impugnación. Aquí con un poquito de cuidado. Impugnación. ¿Qué es el derecho de impugnación? Yo reclamarle al superior que por favor me revise lo que hizo el inferior. ¿Sí? ¿A través de qué hacemos este derecho de impugnación? Hay unos recursos ordinarios y unos recursos extraordinarios. Recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Recursos ordinarios. La reposición. ¿Recursos ordinarios? Sí. La reposición y la apelación. Esos son los recursos ordinarios. La reposición y la apelación. Reposición es... La reposición es cuando yo le digo al mismo que me sancionó o al mismo que impuso la pena o la medida que por favor, hombre, rebaje. ¿Sí? Es así, es un recurso horizontal. ¿Sí? Es un recurso horizontal. Mi mayor me sancionó. Mi mayor recurso de reposición, por favor, bájeme la pena. ¿Y ella qué dice? No, se sostiene. Entonces, recurso de apelación. Y la apelación es hacia arriba, ante el superior. Ante el superior. Esos son los recursos ordinarios. ¿Usted los va a ver en dónde? En disciplina, en procedimientos administrativos, en las evaluaciones y clasificación, las anotaciones negativas. Ve usted el recurso de reposición y apelación. Y recursos extraordinarios, la casación y la revisión. Casación y revisión. La casación la resuelve la Corte Suprema de Justicia. Solamente la Corte Suprema de Justicia. La casación. O sea, solamente se da en materia judicial y la resuelve la Corte Suprema de Justicia. En la última instancia. Es como la última lágrima. ¿Sí? Hasta que no resuelvan la casación, usted es inocente. Hasta que no resuelvan la casación, usted es inocente. La revisión ya aparece cuando el proceso está muerto. El recurso de revisión aparece cuando el proceso está muerto. ¿Sí? Solamente en materia penal, ya está cerrado, está archivado, está ya metido en un hueco. Hasta el proceso. Y el hombre está en la cárcel ya pagando la condena. Si vieron el programa del séptimo día, del parroquiano que condenaron porque puso la bomba aquí en la metropolitana de Bogotá. Que salía siendo otro y que aparece después del... Estaba pagando en la cárcel, llevaba 11 años en la cárcel. Se encontraban en cómbita con el otro y... ¿Usted por qué está aquí? No, la bomba de Bogotá. La bomba la puse yo. No, yo estoy con... No, la bomba la puse fui yo. ¿Cómo así? Vamos a hacer un recurso de revisión. O sea, miren que el proceso ya está muerto. Entonces surgió una prueba nueva. ¿Sí? ¿Cuándo aparece la revisión? Cuando hay una prueba nueva que nunca se debatió. El testigo que estaba desaparecido y nunca lo pudieron llamar a aclarar. Ahí no importa el tiempo ni nada. No importa el tiempo, sino que surge la prueba nueva. Porque no se debatió en el proceso. No es una nueva valoración. No, es que el testigo no lo entendieron bien. No, eso no es de revisión. Sino aquí el proceso, mire, el parroquiano lo daban por muerto. Pues él se había ido del país, mire, ya apareció. Y él es testigo presencial del caso. Realmente para que la única forma que haya revisión es que aparezca una prueba nueva, si no, Una no va a prueba, haber... o que la Corte cambie jurisprudencia. Entonces la Corte Suprema usted dice, siempre estaba diciendo que la dosis personal era 1 gramo o 20 gramos de marihuana y cambió jurisprudencia, no, ya no hay dosis personal, o ya no hay dosis personal. Eso era antes de... Claro, entonces ya no hay dosis personal. Ya hoy en día no hay dosis personal y hoy en día la gente
Dice, hay dosis o no hay dosis personal. Porque la ley de seguridad ciudadana quitó la dosis, pero resulta que la Constitución tiene la dosis personal. Entonces, si cambian de jurisprudencia sería otro evento, ¿sí? Son como 4 eventos, pero el más fundamental es que aparece una prueba nueva. Entonces, la diferencia entre casación es que el proceso todavía está vivo y la revisión el proceso ya está muerto. A través de estos recursos, usted ejerce el derecho de impugnación. Recursos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué pasa cuando usted ejerce estos recursos extraordinarios u ordinarios? Dice el artículo 31 que no puede haber una reforma en peor, reformatio impellus, que nunca el superior le puede agravar la pena. Eso dice el artículo 31 de la Constitución, que el superior no le puede agravar la pena cuando usted es apelante único. Cuando usted es apelante único. ¿Cuándo se ve el apelante único? En materia disciplinaria, en materia administrativa, que es el Estado contra usted. Entonces son 10 los investigados. ¿Cuántos apelantes hay? Uno. Estado contra usted. Pero en materia penal hay 2 partes. Acusa y se defiende. Y hay un juez que dirime. Ahí sí hay 2 apelantes, ¿sí? Está la fiscalía y está la defensa. Es decir, que en materia disciplinaria usted nunca le van a poder agravar la pena. Porque usted siempre va a apelar y siempre va a haber un apelante único. En materia penal puede o no puede haber un apelante único. Al hombre el fiscal pidió 10 años de prisión y lo condenaron a 8 años de prisión. Y el fiscal dijo, esto va a apelar. Pero usted se apela a quién? La defensa. ¿Se la pueden agravar? No se la pueden agravar, porque hay un apelante único. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo 31. Leemos el artículo 31, mi mayor. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Eso dice el artículo. Nunca habrá reforma en peor. El reformatio impellus. Nunca hay reforma en peor. Reforma en peor. Y terminamos con el debido proceso, mi mayor. Dice, decíamos, a impugnar la sentencia condenatoria Sí. y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. La cosa juzgada. Ojo, la cosa juzgada, que en materia penal se llama prohibición de doble incriminación. En materia penal se llama prohibición de doble incriminación. Indica es eso, que a usted no lo pueden juzgar o investigar 2 veces por la misma conducta, ¿sí? Por los mismos hechos, por la misma conducta.